¿Cuáles son los mejores personajes 4 estrellas de Genshin Impact? Si no te lo has preguntado alguna vez, deberías. Saber qué personajes de 4 estrellas son buenos podrían salvarte en muchas ocasiones y de distintas maneras. Primero porque hay personajes tan importantes y fuertes que fácilmente podrían reemplazar a un 5 estrellas. Y segundo porque al saberlo podrías tener conocimiento de cómo administrar tus recursos y así saber a quién deberías construir primero. Como siempre digo, si eres una persona que tira por personajes solo por su diseño y ya está, no hay problema alguno. Pero si realmente quieres mejorar tu cuenta y pasarte el abismo y demás desafíos para así conseguir todas las recompensas del juego, entonces a lo mejor deberías darte cuenta que subir al nivel 90 y triple coronar a Xinjiang no fue la mejor de las ideas. Pero tranquilo, este video está hecho para las personas casuales o incluso principiantes, así que espero poder ayudar todo lo que pueda. Una vez dicho todo esto, comencemos con el video. Antes que nada te voy a decir qué voy a considerar al momento de recomendar personajes de 4 estrellas y así te puedas hacer una idea de lo que necesitas o no en tu cuenta. Voy a dividir el video en 3 partes. Primero mencionaré los personajes que son buenos, luego los personajes que son buenos pero dependiendo el contexto y por último los personajes que son tan buenos que los considero obligatorios. Obviamente daré explicaciones del porqué de cada elección para que puedas comprender aún más. Kaeya es uno de los primeros personajes gratis que conseguimos al iniciar el juego. El detalle es que a diferencia de los otros dos que son Lisa y Amber, Kaeya puede dar juego incluso en el abismo. Lisa es fastidiosa de jugar aún con Dendro y Amber pues digamos que es buena para aprender antorchas. Si recién comienzas a jugar o incluso si llevas tiempo pero de manera casual y te faltan personajes crío, no dudes en subir de nivel a Kaeya y construirlo. Él puede servir en equipos de Permafrost debido a su definitiva ya que tiene muy bajo costo, pero donde más me gusta jugarlo es en equipos de derretidos. Sacar constelaciones de Kaeya es complicado, pero a C0 funciona de manera decente. Obviamente una Ayaka o una Ganyu siempre serán mejores que él, pero como dije hace un momento, si te faltan personajes crío, no lo vayas a dudar. Basta con subirlo al nivel 80, su definitiva al nivel 8 y el conjunto de Nómada del Invierno para Permafrost o un 2 y 2 en caso de jugarlo a derretidos como mejor prefieras y verás que será un gran compañero. Aparte, si llegaste a sacar su skin gratis en la versión 3.8, pues qué mayor razón para poder utilizar a este personaje que se ve muy bien. Beidou es uno de los personajes que fueron muy importantes al principio del juego y que a día de hoy sigue siendo muy buena. Sin embargo, hay mejores opciones. Eso no quita que no valga la pena armarla y poder utilizarla en equipos de electrocargados. Ella puede reducir el daño que recibe todo el equipo, lo cual aumenta su valor. Recomendaría jugarla siempre y cuando tengas constelaciones de ella, ya que la hacen más viable. Actualmente la puedes jugar en equipos con Neuvillette para provocar la reacción de electrocargado y funcionará de maravilla. El único problema de ella es su recarga de energía, así que un reloj de recarga o un mandoble de Favonius puede solucionar esto. Bastará con subirla al nivel 80, set completo de emblema del destino y con subir la definitiva y la elemental bastará para que Beidou pueda tener un rendimiento aceptable. Diona también fue un personaje muy usado en los inicios, pero fue superada por muchos otros personajes. Eso no quita lo útil que puede ser, sobre todo en las composiciones de Permafrost. Diona otorga curación y un escudo. Ella puede también dar mucha energía e incluso maestría elemental si la tienes C6. Así que ya sabes, si tienes una Ayaka o una Ganyu pero te falta un soporte crío para poder empezar a jugar Permafrost, puedes utilizar a Diona de manera segura. Súbela al nivel 80, ponle el set completo de nobleza o alguno de vida, un arco de Favonius o del sacrificio, sube su elemental y la definitiva y verás cómo no dejará que ningún miembro de tu equipo caiga en combate. Parece que no acabamos nunca con los personajes crío, pero es que realmente los personajes 4 estrellas de este elemento mayormente han sido muy buenos. Para mi gusto personal, Rosaria puede fácilmente suplir a Diona y Kaeya tanto en Permafrost
y derretidos. No pone escudos ni es healer, pero es muy buen sub DPS y soporte si va con nobleza en los equipos de Permafrost con Ganyu. Pasa lo mismo en los equipos de derretidos, ya que ella tiene un daño decente. La puedes jugar tranquilamente a C0, pero cada constelación puede aportar mucho daño para todos. Súbela al nivel 80, sube su definitiva al nivel 8, ponle nobleza o emblema del destino o incluso el set de nómada del invierno, todo dependiendo de cómo la vayas a jugar. Y simplemente tendrás uno de los mejores personajes 4 estrellas que, en mi opinión, está algo infravalorada. Estaba dudando mucho de si poner a Yanfei en este video o no, pero ¿saben algo? Cuando recién empiezas a jugar no te sobran personajes y debes escoger aquellos que te den un daño muy decente bajo cualquier circunstancia. Muchos consideran a Yanfei una Klee de 4 estrellas, pero realmente pienso que incluso Yanfei es más cómoda de jugar. Eso sí, no podemos negar que el poder de Klee es tremendo. Yanfei es un DPS piro que se juega con ataques cargados, y aunque sea complicada de entender al principio, realmente vale la pena jugarla y construirla. Súbela al nivel 80, ponle el set completo de Orquesta del Errante, que es el más fácil de conseguir, y sube solo sus ataques normales si quieres ahorrar recursos. Cabe destacar que puedes jugarla a C0, sin embargo su utilidad y su daño aumenta con cada constelación que logres conseguir. Sin embargo, no quiero dejar esto sin decir que para mí, Yanfei es un personaje que te ayudará mucho pero al inicio del juego, ya que a medida que avances muy seguramente tendrás otros DPS piro que la superarán ampliamente. Cuando creímos que nos habíamos librado de los personajes crío, aparece Layla. Quitando a Zhongli, Layla es ahora mismo uno de los mejores escudos de todo el juego y viene muy bien para los equipos de Permafrost. Obviamente ella es una alternativa en el caso de que te falte algún crío para estas composiciones. Aporta escudo con su elemental que al mismo tiempo va golpeando al enemigo, por lo cual puedes aprovecharla con el set de Geo Armada para de esta manera aportar daño a todo el equipo. Necesitas tan solo subirla al 80, un arma de vida o Favonius, subirle el escudo al nivel 8 y con eso Layla ya será un personaje viable que te ayudará en muchas ocasiones. Seguimos con Yao Yao. Ella al ser Dendro ya tiene mucho valor, porque recordemos que los personajes de este elemento ya de por sí son buenos por las reacciones que pueden llegar a hacer. Este personaje tiene un poder curativo asombroso, así que no dudes en armarla, en el caso de que tengas pensado armar equipos dentro. Basta con subirla al nivel 80, una lanza de Favonius o borla negra que es 3 estrellas y set de instructor para aportar más maestría elemental a todo el equipo y tendrás un personaje que mantendrá vivo a todo el equipo y que además va a aportar maestría elemental a toda la composición. Continuamos con otro personaje dentro. Kirara es un personaje que tiene un escudo muy importante, aunque siento que lo rescatable de ella es lo divertida que es. Se convierte en una cajita y puedes escalar de manera mucho más fácil. En combate aporta defensa gracias al escudo que acabo de comentar, que también escala con vida, lo cual la hace muy fácil de armar. Al ser dentro, ya saben que eso la hace buen personaje. Lo curioso de ella es que incluso puedes armarla a daño, porque el escalado de su definitiva es muy fuerte. Súbela al nivel 80 o 90 según veas conveniente, súbele su elemental o definitiva según el modo de juego que elijas para ella, un arma de recarga o vida y tendrás un personaje muy divertido de jugar que ya por ser dentro termina siendo útil en tus composiciones. Pero quiero aclarar que al igual como dije con Yanfei, puede que termines encontrando personajes mejores o personajes que sean mejores opciones dentro de los equipos que vayas a jugar. Sin embargo, Kirara es un personaje decente y divertido que no te va a decepcionar. Sé que mucha gente se preguntará, ¿Lynette? Pero para todo hay una explicación. Lynette es un personaje anemo, ya de por sí con sombra verde esmeralda será muy útil, y como dije al principio del video, mi intención es ayudar a jugadores casuales o principiantes. Entonces, cuando empiezas a jugar, es muy posible que no tengas personajes anemo que te puedan resultar de ayuda. Y recordemos que Lynette es un personaje gratuito al alcanzar el nivel 25 de rango de aventura. Por consiguiente, es el primer personaje anemo, sin contar al viajero, que nos regalan. Esto es muy útil, ya que la puedes armar como gustes, con recarga, daño, maestría
El punto es que tenga el set completo de Sombra Verde Esmeralda. Súbela al nivel 80, un arma de recarga como Favonius y súbele la definitiva y ya tendrías un personaje Anemo muy funcional. En mi caso me gusta mucho jugarla con Neuvillette y me paso el abismo tranquilamente con ella. Si bien es cierto que como Anemo no junta enemigos muy bien, ya dije que al ser Anemo es útil y al jugarla con Neuvillette, por ejemplo, no hace falta juntar enemigos, así que aprovecha y construyela de manera correcta. Pese a tener un hermoso diseño, Ningguang nunca terminó destacando en ningún equipo. No obstante, desde la salida de Navia, mucha gente la ha visto como una opción para ser la acompañante de ella en sus equipos. Navia aprovecha los cristalizados, por esa razón siempre se aconseja que vaya con otro Geo, además de aprovechar la consonancia. Pero muchas personas que sacaron a Navia nunca habían tenido la necesidad de sacar otro personaje Geo, por lo cual es ahí donde vieron la oportunidad de construir a Ningguang. Así que si eres main Navia pero te falta algún Geo, o lo utilizas con Zhongli pero necesitas al Arconte Geo en otro equipo, no te preocupes porque puedes construir a Ningguang sin ningún problema. Aportará un daño decente y creará muchos cristalizados, aparte de bufar el daño Geo gracias a algunas habilidades. Al ser fácil de armar y ser un acompañante, bastará con subirla al nivel 80, darle un arma de daño, subirle la elemental y la definitiva y listo, tendrás un equipo de Navia óptimo, con Ningguang como una pieza clave dentro de la composición. Sé que a este punto muchos también se sorprenderán, es decir, ¿quién juega con Sayu a estas alturas? Pero estamos en la sección donde, dependiendo del contexto, puede ser muy viable. Retrocedamos un poco hasta la salida de Furina, quien ha hecho que equipos que ya funcionaban muy bien ahora aumenten más su daño, pero también ha hecho que personajes que no destacaban ahora lo hagan. Un ejemplo de ello es Jin. Furina con su habilidad elemental va drenando la vida del equipo, pero también necesita que todos aumenten vida para que su definitiva aumente el daño, así que vamos a necesitar un sanador que pueda curar a todo el equipo, y es ahí donde entra Jin, quien cura a todos de manera fácil y al mismo tiempo es un personaje Anemo, así que baja resistencias gracias al Sombra Verde Esmeralda. Pero ¿qué pasa entonces con aquellas personas que no poseen a Jin, ya que dependen de la suerte, saliendo solamente en el banner permanente o en el banner recopilatorio? Pero créeme, puedes ahorrarte esas protogemas. Aquí es donde entra Sayu, quien también es Anemo, también cura y también escala la curación con su ataque porcentual. Sayu puede reemplazar, al menos momentáneamente, a Jin en los equipos de Furina. Créeme que aunque Jin sea superior, Sayu aporta lo suficiente para pasarte el abismo. Recordemos que el abismo es el reto final del juego y realmente no es nada difícil cuando aprendes lo básico. Súbela al nivel 80, dale un arma de recarga o un reloj de recarga, ya que necesita mucho de ello para lanzar la definitiva la cual es lo único que podría subir de nivel dentro de sus talentos y listo. Sayu se encargará de mantener a tu equipo con vida dentro de las composiciones junto a Furina. Continuamos con Sara. Este personaje está hecho específicamente para darle soporte a Shogun Raiden, así que sí, es un personaje muy bueno, pero en el caso de que específicamente juguemos con Shogun y queramos sacarle el máximo de provecho. Como tal, no es un personaje que pueda recomendar a personas casuales o principiantes, sin embargo, sí que es un buen personaje 4 estrellas cuando cumple con su rol para el que fue diseñado. Lo malo de todo esto, y por lo cual también dudé si mencionar a estos personajes, es que siempre será necesario que estén a C6. Por esa razón la mencionaré de manera rápida en este video, así como también mencionaré rápido a los siguientes personajes debido a la misma razón. Gorou está hecho para poder sacar el máximo provecho a Arataki Itto, aunque debido a la naturaleza de Itto, Gorou también puede usarse para poder jugar con Noel. Al igual que el personaje anterior, necesita estar a C6, pero como ya dije, no quería hacer este video sin mencionarlos, debido a que si hay algún jugador que es main Itto, pues es muy necesario que tenga esta información. Faruzan es un soporte para todos los personajes de Anemo, los cuales se dedican a hacer daño. Ya dije que los personajes de Anemo son muy útiles debido a que con Sombra Verde Esmeralda bajan resistencia a los enemigos y eso es vital en el juego. Ahora bien,
Tomemos en cuenta que hay personajes Anemo que están diseñados para jugarse como DPS, tal es el caso de Xiao, Scaramouche y Heisu, por ejemplo. Y es aquí donde entra Faruzan, ya que se puede encargar de amplificar el daño hecho por estos personajes anteriormente mencionados. Si comparamos, podría decirse que Faruzan puede ser soporte de una amplia gama de personajes, así que es más versátil dentro de su rol. Terminamos con los soportes específicos y en este caso tenemos a Mika. Mika se encarga de potenciar el daño físico, por consiguiente siempre se le ha relacionado con Eula. El problema es que Eula es poco jugado debido a lo poco viable que resulta ser jugar con solo daño físico. De todos modos, vemos que hay más personajes que pueden jugarse a daño físico, pero Eula es siempre la que destaca en este aspecto. Por otro lado, en el caso de jugar con Eula, Mika es un gran personaje, ya que aporta daño físico, velocidad de movimiento, es crío, lo que permite hacer reacciones de superconductor, y al mismo tiempo cura muchísimo. Obviamente a C6 puede darnos el máximo de daño, pero sinceramente lo he probado a C2, y no va tan mal. Es fácil de armar, ya que va con vida, y una lanza de Favonius para las partículas elementales va muy bien. Pero obviamente lo he mencionado ya que es un buen personaje 4 estrellas, pero muy dependiente del contexto y en este caso el si vas a jugar con Eula o no. Por último, Charlotte. ¿Qué pasa cuando quieres jugar a Furina en equipos de Permafrost pero no tienes a Jin o Sayu como healer potente de todo el equipo? Pues es aquí donde podría entrar Charlotte, personaje crío que ayuda mucho con la sanación. Es fácil de armar, así que puede ser de mucha utilidad. Claramente no es un personaje que recomendaría a alguien que recién comienza a jugar, pero sí a un casual que esté interesado en estos equipos con Furina y le falte un healer. De hecho, donde me gusta usarla mucho es con Neuvillette también cuando intento probarlo en composiciones de Permafrost. Así que una vez dicho esto, pasemos ahora a los personajes 4 estrellas que son tan buenos que, desde mi punto de vista, son obligatorios. Ahora sí comenzamos con estos personajes que todos deberían tener en su cuenta. Xianling, personaje Pyro sub DPS, integrante de una gran cantidad de equipos que pueden ayudarte a pasar el abismo. Este personaje es totalmente gratis, ya que te lo dan una vez superas las 3 primeras salas del abismo. Lo bueno de ella, aparte del daño, es la capacidad de poder armarla de manera free to play. Recomiendo mucho subirla al nivel 90. En cuanto a armas, se dice que la mayoría de lanzas le caen bien, pero la mejor para ella y gratuita es la captura. Esta lanza se consigue pescando. Obviamente si inviertes en ella con otras lanzas será mucho mejor. Armarla es tan fácil como ponerle el set completo de emblema del destino, ya que necesita mucha recarga de energía y obviamente estar bien equilibrada para tener buen daño. En cuanto a talentos, bastará solo con subir la definitiva, la cual incluso recomendaría coronar para más daño. Puede jugarse bien a C0, pero para desatar todo su potencial es recomendable tener la C4, la cual extiende la duración del pironado. Xianling es uno de los personajes los cuales recomiendo ir construyendo poco a poco, incluso desde que comienzas a jugar. Muchos se dedican a comparar a Xinkyu con Yelan, pero realmente siento que cada uno destaca mucho en situaciones distintas. Es cierto que un Xinkyu a C6 puede aplicar más hidro que Yelan, pero Yelan C6 por ejemplo lo supera en daño con mucha amplitud. Xinkyu es muy útil tanto en equipos de daño como en equipos de sobreflorecimiento por la aplicación de hidro que acabo de comentar. Lo puedes jugar a C0, pero a C2 se hace más viable y siempre recomendaré el sacarle todas sus constelaciones para aprovecharlo mucho mejor. Súbelo al nivel 90, un arma de Favonius o sacrificio, set completo de emblema del destino y sube su definitiva hasta coronarlo si puedes, ya que siendo sinceros, Xinkyu te acompañará siempre en alguna composición, sobre todo si no tienes a Yelan. Incluso puedo decir que teniendo a Yelan hay veces donde es más cómodo jugar con Xinkyu, así que no dudes en conseguirlo y armar a este personaje e invertir todos los recursos del juego en él. Fischl es para mí uno de los mejores sub DPS electro de todo el juego. Con la salida de Neuvillette, el equipo de electrocargados es muy popular y el electro perfecto para esa composición es Fischl. Ella puede ahorrarte sacar un 5 estrellas como Yae Miko por ejemplo, quien en este equipo en concreto puede ser reemplazada fácilmente por Fischl. Además tenemos el plus de que es 4 estrellas, fácil de armar y sobre todo muy fácil de jugar. El gameplay de Fischl se basa solamente en dejar al cuervo en el campo, por consiguiente recomiendo subirla al nivel 90 si puedes, un arma de daño, set completo de compañía dorada para aumentar el daño del cuervo y solo subirla elemental al nivel 8.
Con esto ya tienes un buen sub DPS Electro para cualquier situación, sobre todo para jugar con ella en equipos con Neuvillette. Verás la facilidad con la que logras pasarte el abismo, aprovechando sobre todo que pronto viene Neuvillette al banner promocional. Bennett es el mejor personaje del juego, dicen, y la verdad es que tienen razones para ello. Es tan bueno que puedes jugar sin artefactos y aún así será muy útil. Su principal habilidad es la de aumentar el ataque de tu DPS favorito, siempre y cuando se juegue con ataque, obviamente, y para ello solo dependemos de su ataque básico. Por lo tanto, tenemos que darle el arma con el ataque base más alto. Luego, el personaje también puede curar. Algo a tomar en cuenta es que él cura o buffa el ataque dependiendo de la vida del personaje en campo. Por esa razón es obligatorio tenerlo como mínimo a C1, ya que es ahí cuando cura y buffa al mismo tiempo, independientemente de la vida del personaje en campo. En cuanto a la C6, hay un debate eterno. Yo recomiendo siempre subirle hasta la última constelación, ya que ganamos más de lo que situacionalmente podríamos perder, pero ya hablaré de ello en otro video aparte si en algún momento hago una guía de él. Súbelo al nivel 90, dale un arma con un buen ataque base, ármalo con la suficiente recarga de energía con el set completo de nobleza, lo cual aportará aún más ataque al equipo. Sube tan solo la definitiva hasta coronarlo y tendrás el mejor personaje del juego listo para hacer que tu DPS favorito brille en el campo. Sakarosa es otro personaje comparado con un 5 estrellas, en este caso Kazuha. ¿Se dan cuenta que los mejores personajes 4 estrellas siempre están en ese debate eterno y en comparaciones con un 5 estrellas? Esto es una buena señal. Es cierto que en lo personal recomiendo mucho pero mucho a Kazuha, casi de manera obligatoria, pero si no lo tienes no te preocupes, incluso podrías ahorrarte unas cuantas protogemas, ya que Sakarosa hace un buen papel como personaje anemo. Junta enemigos de manera decente y va muy bien en equipos donde Kazuha también brilla, así que no dudes en sacarla, subirla de nivel, armarla a full maestría y el personaje será uno de tus mejores apoyos. Y vamos a terminar este gran video con uno de los personajes más recientes, Ga Ming, un personaje que tiene un daño demasiado brutal como para ser 4 estrellas. En lo personal sigo debatiendo si realmente es viable para alguien que recién comienza a jugar, ya que las mecánicas y su gameplay pueden ser algo complicadas si quieres llegar a jugarlo de manera correcta. Sin embargo, si eres alguien casual que ya tiene tiempo en el juego, realmente Ga Ming será una buena incorporación. Xianyun hace que su daño se dispare, pero por sí solo es muy bueno, y si llegas a tenerlo a C6 es como tener un personaje 5 estrellas, ya que su daño no tiene sentido alguno. Tiene un diseño bonito con buenos efectos visuales, lo cuales me llegaron a sorprender mucho en su momento. Espero que lo hayas sacado hace una versión atrás en el rito de la linterna, ya que puede ayudarte en el abismo y no terminarás decepcionado de él. Y con esto hemos finalizado el día de hoy. Posiblemente este video vaya a ser más largo de lo normal, y de hecho tenía en mente no mencionar a tantos personajes, pero créanme, han quedado fuera más personajes de lo que he mencionado. Espero que con este video tomes en cuenta a estos personajes, analices tu cuenta y según lo que necesites, tomes la decisión de construir a algunos de ellos. Tal vez también deba hacer en un futuro un video sobre los otros personajes 4 estrellas que quedaron fuera y el porqué de ello, pero ya veremos. Recuerda que para más contenido de Genshin Impact en mi canal, deja un me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Y si quieres disfrutar de emojis e insignias personalizadas en los comentarios, tan solo debes unirte al canal, ya que de paso me estarías apoyando muchísimo. Conmigo será hasta otra oportunidad, un saludo y adiós.